Tiempo en nuestro programa para hablar de literatura y para recibir a un colega de profesión. Pascual García, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y por recordarnos esa magnífica radio que existió en esta tierra hace ya unos cuantos años y que fue la primera radio pirata que hubo en Pamplona, Radio Paraíso. Así se titula, así es el título del libro que nos vas a presentar hoy. Eso es, sí, es un relato más de, yo creo que son 60 relatos breves, relatos muy breves, y sí, se titula Radio Paraíso porque el último relato se titula así. Aquella fue una radio, esto yo creo que fueron en principios de los 80, 81 por ahí, que hubo aquí en Pamplona y bueno, que fue un poco cajón desastre, donde había un montón de gente, casi todos un poco majaras como yo, en fin, ese tipo. Yo como siempre digo, los de las filas de atrás, ¿sabes? Los de las filas de atrás, pues algunos somos de los de las filas de atrás, y ahí había un montón de gente de las filas de atrás. Y salieron muchas cosas y bueno, yo hacía programas ahí, yo empecé a escribir relatos. También esto tiene algo que ver, por eso se llama así, ¿no? Relatos breves como estos para la radio. Y claro, tú que eres un profesional de esto y lo sabes bien, la radio es muy especial porque es el medio, en mi opinión, es el medio más cercano y la gente está en la cama con el transistor y está escuchando. Entonces tiene que ser un tipo de historias cortas, evidentemente, ágiles, y a ser posible sorprendentes, ¿no? Que dejen algo en el tío que está al otro lado del aparato, ¿no? Y yo empecé a escribir relatos por esa razón, ¿no? Y bueno, y esto es un poco, pues eso, son relatos de ese tipo, ¿no? Relatos de ese tipo, y te iba a preguntar dos cosas al respecto, ¿no? Lo primero, si crees que este es un buen libro, por ejemplo, como decías, para leer de noche, para pensar o imaginarnos que es un locutor de radio el que nos está contando una historia a veces más o menos, vamos a llamar así, no fantástica, pero sí que cosas que nos van a llamar la atención, es lo primero. Sí, el contexto es, yo creo que siempre, el contexto ahora de la literatura, de leer, bueno, y de escribir también, ¿no? Pero bueno, de leer es muy importante, ¿no? Y sí, a mí me parece que puede ser un libro, uno que se lleva a la camica tranquilamente antes de echarse el sueño y echar un vistazo a 3 o 4 relatos y bueno, y espero que se vayan a dormir con buena satisfacción, ¿no? Porque, claro, algunos son un poco tétricos también, ¿no? Pero bueno, pero siempre con un pellizco de sonrisa, aunque sea una amarga, pero con un pellizco de sonrisa, ¿no? Eso era lo primero. Y lo segundo, decías que Radio Paraíso nació de alguna forma como cajón desastre para esas filas de atrás, ¿no? Que había en Pamplona, las había en toda Navarra y las había en muchísimos más sitios, ¿no? Los protagonistas de este libro también son un poco gente que quizá ha estado mucho tiempo en esas filas de atrás y que, bueno, pues gracias a este libro has querido poner como protagonistas. La verdad es que este es mi tercer libro, los dos anteriores eran novelas, novelas pues entre negras y gris marengo, ¿sabes? Y siempre han sido personajes, la verdad es que siempre son de personajes perdedores y generalmente, sea, gente un poco así con ese regusto, ¿no? Pero que a la vez muchos de ellos son gente muy valiente y que, ¿no? Y que se enfrenta con las cosas, ¿no? Y esto, pues sí, son historias de ese tipo, sí, son de ese tipo de cosas, sí. ¿Cómo se te ocurrió el hecho de decir, bueno, voy a condensar esas historias que seguro que han sido escritas durante un periodo de tiempo más o menos largo, ¿no? Y decir, bueno, las voy a plasmar en un libro, ¿no? En historias que quizá entre una y otra puedan no tener nada que ver, ¿no? Y sin embargo están condensadas en un libro. Yo creo que lo que les une un poco a todas es el tono, ¿no? El tono, enseguida, si les una, pues lo reconoces, ¿no? Incluso yo creo que la gente que haya leído los libros anteriores, el tono que estaba en los anteriores está aquí también, porque al final siempre escribimos lo mismo, ¿no? Aunque de forma diferente, pero cada uno, pues sus obsesiones, pues las pone siempre en el papel, ¿no? Y en este caso, pues sí, algunas de estas incluso nacieron con vocación de ser una novela, y se quedaron en un folio y medio, ¿sabes? Y entonces, claro, hay cosas muy distintas, ¿no? Pero yo creo que lo que une sobre todo es el tono, ¿no? Esto es muy interesante lo que acabas de decir. Historias breves que quizá en un primer momento podían ser una novela o no. ¿Cómo se condensa todo eso? Porque al final, lo decíamos, son ratos muy breves que nos cuentan quizá muchas cosas en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que te decía antes, es importante. El que yo empezara a hacer esas cosas con cierta, claro, sí, con cierta conciencia y coherencia de que eran para la radio, ¿no?
Eso yo creo que me ayudó mucho, ¿no? Luego me ha ayudado después siempre a la hora de escribir, porque eso te obliga a una serie de cosas, ¿no? Tiene que haber un ritmo siempre, en mi opinión. A mí los tochacos esos de 700 páginas, que tal, y de descripciones y tal, me parecen estupendos, ¿eh? Con todos mis respetos, pero vamos, que no es lo mío. A mí me va más un poco la agilidad, el pellizco, el que te provoque una mueca, una reacción de un personaje, ¿no? Una sonrisa, pero una sonrisa igual amarga, ¿no? Ese tipo de cosas son las que, bueno, pues son las que yo hago, ¿no? Te iba a preguntar qué te resulta más difícil, porque yo creo que condensar tan poquito espacio de tiempo una historia y tener que apretar un poquito más las palabras y el lenguaje, a veces resulta mucho más difícil que, como decías, escribir un novelón de 700 páginas. Las dos cosas tienen su aquel, ¿no? Porque, como dices tú bien, meter en folio y medio una historia que tiene que tener, como todas las historias, un principio, un desarrollo y un final, y hacer posible un final sorprendente, ¿no? Meter todo eso en un folio y medio y contar una historia, claro, pues, contar una historia, algo que te haga un poco de clic, pues es complicado. Ahora, también es cierto que hacer una trama con todo lo que eso implica, personajes, relaciones de personajes, que todo sea coherente, que sigas manteniendo el interés hasta el final y tal, eso tampoco es fácil, ¿eh? O sea que ninguna de las dos cosas son fáciles, eso está claro. Qué bonito también en estas relatos breves todo aquello que queda fuera de las páginas, ¿no? Todo aquello que, entiendo, se deja un poco a la imaginación del lector, y seguramente ese personaje que aparece en un relato breve tenía un pasado, ha tenido un presente que está siendo contado aquí y tendrá un futuro que nunca lo sabremos, pero nos tocará o nos obligarás a imaginárnoslo, ¿no? Yo creo que, como has dicho muy bien, la sugerencia o la capacidad de sugerir para alguien que escribe es muy importante, claro. Tú, efectivamente, en un relato extenso, pues, joder, pues tú puedes ser pormenorizado, y entonces en estos tienes que limitar mucho, ¿no? Lo que cuentas, pero sin embargo da lo mismo, porque tú en un folio y medio tienes que conseguir que un personaje de los que salen de ahí, la gente se lo crea, primero se lo crea, pero si no se lo cree no hay nada que hacer, aunque sea absolutamente irreal. Aquí hay, por ejemplo, uno de las historias que hay es un pequeño relato que se titula ¿Qué fue de Berger? Berger era el protagonista de la película Her, que se lo llevaron al Vietnam por error y en fin y tal, ¿no? Bueno, pues aquí de repente nos enteramos de qué pasó realmente con Berger, ¿no? Después de que la película termina cuando embarca en Vietnam y ahí se acabó, ¿no? Pues aquí, pues un día, pues, ¿qué fue de Berger? Y escribí una historia, es una historia ya tengo de un folio y medio, pero bueno, ese por ejemplo tiene el pasado de la película, que la gente que la haya visto lo reconocerá perfectamente, y bueno, y tiene una solución final que nadie seguramente esperaba, ¿no? ¿Dónde y cuándo escribe Pascual García y dónde y cuándo nos cuenta Radio Paraíso? ¿Te refieres el proceso de escribir, cómo lo hago? Sí, me refería un poco a eso, y luego si ese proceso de escribir se traslada de alguna forma a los escenarios que nos cuenta Radio Paraíso o no, o nos lleva a otros sitios donde no ha estado Pascual García. Yo la verdad es que soy como esto se llama eso de la metaliteratura y todas estas cosas, ¿no? A mí me influyen para hacer sobre todo este tipo de cosas, de relatos breves que son fogonazos, pues a mí me sugieren cantidad de cosas, canciones, películas, otros libros. Eso es un mundo, ¿no? Yo trabajo en casa. Yo trabajo en un periódico digital, en cuartopoder.es, y yo trabajo en casa. Entonces, antes, la verdad es que cuando era más joven salía bastante más, ¿sabes? Ahora salgo bastante poco, por no decir casi nada. Y entonces los escenarios y todo esto son, ya te digo, son cosas que vienen de canciones, de películas, de otros libros, y del periódico, que claro, no nos olvidemos que eso, claro, eso sí que es ciencia ficción pura y dura en los tiempos que estamos, ¿no? Entonces, o terror, o en fin. Entonces, todo eso, claro, al final todo eso conforma una persona que soy yo, ¿no? Y bueno, pues de vez en cuando reviento por un lado y de vez en cuando por otro. O sea que la realidad supera siempre la ficción. Yo creo que sí. Yo creo que, pues, por lo menos esta que nos ha tocado vivir ahora, yo creo que supera la ficción, sí. ¿En qué medida también te sirve o te puedes utilizarla como fuente de inspiración todo aquello que ves y que cada día toca recopilar y escribir en cuartopoder.es? Pues también eso es una aportación importante para la hora de escribir, porque yo creo que al final somos personas de nuestro tiempo, ¿no? Yo vivo en un mundo y
Y además creo que el escritor debe ser también una comprometida, no solo vivir en un mundo, sino estar comprometido con su tiempo, ¿no? Otro de los relatos que hay aquí se llama Burka. Pues es un relato, ahí, aunque es un clave de diálogo, es un diálogo entre una señora que va a una dependencia administrativa porque quiere ponerse burka y todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues pasa una serie de cosas que no os voy a contar porque eso mejor es comprar el libro. Pero claro, ahí está lo que yo pienso de los burka. Yo, por ejemplo, pienso sobre el tema del burka, pienso que el error total que se hace, por ejemplo, en este país y en otros, es sancionar a la que lo lleva, que es la que lo sufre. O sea, la mujer que lo lleva, ¿por qué tienes que sancionar a la pobre mujer esa que le obliga su marido o su padre a llevarlo? Porque el que habría que sancionar no sería quizás al marido y al padre y no a esa mujer que culturalmente ha estado machacada durante años y que no tiene otro remedio, que muchas veces no tiene un trabajo, que no tiene a dónde ir, y el Estado tiene que sancionar a la víctima. Pues no. Y entonces, en este relato, por ejemplo, lo que se sugiere, la ley por la que se rige eso, es la de un señor que llega esta señora llega a la administración y le dice al señor, vengo a ponerme, te dice, vale, pues aquí tiene usted el traje de su marido. Porque el traje de su marido es un traje de buceador, con sus aletas, con sus gafas de bucear, con sus bombonas de 12 kilos. Y le dice, bueno, pues nada, ¿y su marido seguro que está dispuesto tal? Y dice, sí, dice que sí. Pues nada, pues coge una carretilla y dígale, ya sabe, que mientras usted lleve burka, si le pillamos a él sin el traje de buceador, escafandra, ¿no? Sí. Le vamos a cortar la lengua, como se hacía antes con los mentirosos. ¿Cuál es ahí el tema? Eso es un relato de pura ficción, pero yo creo que en este caso bastante más acertado de lo que es lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Sin duda. Termino ya con esto y aprovechando, como nos comentabas, tu trabajo, ¿no? A través de cuartopoder.es. Existe también un fantástico mundo de la literatura, de las cosas que pasan, de las cosas que nos emocionan y que está escrito también aquí en Radio Paraíso, que constituye ese quinto poder que creo que hace falta. Pues sí, yo creo que lo que pasa es que los quinto poderes ahora, yo creo que hay, por ejemplo, yo creo que el mundo de las redes es el quinto poder ahora, quizás, ¿no? Lo que pasa es que eso es tan virgen, yo creo que sabemos tan poco todavía, hasta los americanos que nos llevan siempre muchos años en estas cosas, en esto también. Yo creo que hay muchas cosas que todavía no se sabe a dónde van, ¿no? El mundo de las redes, pues un mundo de la información global, pues es una cosa maravillosa, es el acceso al conocimiento de cualquier parte del mundo, de cualquier persona, ¿no? Eso es una cosa, eso es un hallazgo fundamental. Y sin embargo, hacemos un uso de ellas a veces pues disparatado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un fenómeno muy nuevo, ¿no? Y porque la gente pues no sabe para dónde tirar, ¿no? Pero sí, yo creo que se puede ser el quinto poder ahora, ¿no? Radio Paraíso, Pascual García, de Izana Editores, el libro que queríamos presentar hoy y que aquí quien les habla va a empezar esta misma noche, lo aseguro desde estos micrófonos. Pascual, muchísimas gracias, enhorabuena por este libro, por Radio Paraíso y muchísima suerte con él. Vale, pues muchas gracias a ti, que espero que lo disfrutes y los demás también. Seguro que sí. Gracias.